Santo, 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 santo. Santo es el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Dios les bendiga, Dios les bendiga, Dios les bendiga. Es un privilegio maravilloso y extraordinario el volver a vernos una vez más para glorificar el nombre del Señor, para adorar el nombre del Señor, para exaltar el nombre del Señor, para bendecirnos unos a otros y para ser llenos de la palabra de Dios, del consejo de Dios a través de su santa y bendita palabra. Dios le bendiga, es un privilegio maravilloso. Dios bendiga su vida, su familia, donde usted se encuentre, dentro y fuera de nuestro país, Honduras. Dios me lo bendiga. Es un privilegio maravilloso el que volvamos a vernos una vez más para estudiar la palabra de Dios. Acuérdese que todos los mensajes que nosotros escribimos bajo la presencia de Dios para ponerlos en su corazón son de edificación espiritual. Así que prepare su corazón, su mente, su espíritu, su alma y todo su ser en reverencia completa y absoluta delante del Dios Todopoderoso, porque vamos a glorificar su nombre escuchando la voz de Dios a través de su santa palabra. Un saludo especial a cada miembro de la iglesia. El tema de hoy se titula El temor de Jehová es aborrecer el mal. El temor de Jehová es aborrecer el mal. Proverbios 8:13 es el versículo base del tema de hoy. El tema es: el temor de Jehová es aborrecer el mal. Y el texto base se encuentra en Proverbios 8:13. Leemos la palabra para gloria del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y a su letra nos dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la palabra de Dios. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la palabra de Dios. Vamos a orar para depositar en las manos de Dios la palabra de esta noche, ponernos en las manos de Dios para que sea Dios hablando a nuestros corazones, para poder tomar las mejores determinaciones en nuestra vida. Amante Dios y Padre que estás en gloria, gracias, mi Dios eterno, por el privilegio maravilloso que tenemos, Señor mío y Dios mío, de presentarnos una vez más delante de tu presencia, mi Dios eterno. Primero, Padre Santo, agradecidos, Padre Santo, por la vida, agradecidos por el privilegio que tenemos de acercarnos delante de ti, Señor eterno, necesitados de ti, Padre. Gracias. En segundo lugar, Padre, para pedirte por cada uno, Señor eterno, de los que están sintonizando esta palabra, Dios, de los que van a recibir esta palabra, Padre, en el nombre de Jesús, que sea una palabra a tiempo, mi Dios eterno, que llegue con la respuesta que estaban necesitados, mi Dios eterno, en el nombre de Cristo Jesús. También, Padre Santo, para pedirte que muevas tu mano poderosa sobre cada necesidad, mi Dios, sanando toda enfermedad, sanando toda dolencia, Padre, resolviendo todo problema, restaurando las vidas en el nombre poderoso de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Te lo pedimos todo para la gloria y la honra de tu santo y bendito nombre. Amén y amén. Dios les bendiga nuevamente. Qué privilegio maravilloso el que tenemos de poder estudiar la palabra de Dios cada vez que nos encontramos. Es un privilegio muy, pero muy glorioso. El tema de hoy se titula El temor de Jehová es aborrecer el mal. El texto del tema se encuentra en Proverbios 8:13 y dice de la siguiente manera: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Aleluya. Usted y yo, o si no lo sabía, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. El principio de la sabiduría. Si alguien dice yo soy sabio, el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Cuando una persona tiene temor a Dios, está principiando con la sabiduría.
¿Por qué? Porque la más grande virtud que un ser humano puede tener es vivir en el temor de Dios. Esa es la más grande virtud que un ser humano puede tener. Entonces surge la pregunta, ¿qué es realmente el temor a Dios? Si el principio de la sabiduría es el temor a Dios, ¿qué es el temor a Dios? Pues el temor a Dios, lo dice el versículo, es aborrecer el mal, es decir, todo mal en general. Malos pensamientos, malas palabras, malas acciones, malas compañías, mala adoración, malas doctrinas. O sea, el temor a Dios es aborrecer el mal. Pero ¿cómo nace el temor a Dios en nuestros corazones? Bueno, el temor a Dios, hermanos, amados míos, nace de una fe fuerte, de una fe sólida, de una fe que es cimentada fuertemente. El temor a Dios es prácticamente el fruto del gozo que produce la fe en Dios y el verdadero valor que se tiene cuando nosotros nos acercamos a Dios arrepentidos y humillados. Es decir que el temor a Dios es opuesto al orgullo, es opuesto a la confianza en nosotros mismos. ¿Por qué? Porque el temor a Dios siempre debe ir acompañado de verdadera santidad. Debe ir acompañado de verdadera santidad. Es decir, el temor a Dios nace de la gracia de Dios en nosotros y se incrementa y se promueve grandemente por los descubrimientos de su amor y de su bondad a través de su santa y bendita palabra. Cuando nosotros escudriñamos la palabra de Dios y vamos descubriendo lo inmenso de su amor, lo inmenso de su bondad, ahí se va fortaleciendo nuestro temor a Dios. El hombre, el ser humano en general, ha encontrado muchísimos inventos para su propia ruina. Muchísimos inventos. Pero Dios encontró un solo camino para la recuperación de todo ser humano. Y ese camino es el temor a Dios. El tema de hoy está implícito en el versículo, si usted lo vio, está implícito en el versículo. Y si el temor a Dios es aborrecer el mal, entonces, ¿cuáles son las acciones que nos muestra el texto que son malas y que debemos aborrecerlas? Bueno, empecemos con el tema de hoy. No sé, yo le digo, el temor a Dios es aborrecer el mal. El temor a Jehová es aborrecer el mal. Amén, no se le olvide. Entonces, en primer lugar, el temor a Jehová se muestra al aborrecer la soberbia y la arrogancia. Al aborrecer la soberbia y la arrogancia. Le leo el versículo una vez más. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, aborrezco, dice Dios. Aborrezco, dice Dios. Entonces, en primer lugar, el temor a Dios se muestra al aborrecer la soberbia y la arrogancia, porque son dos males que destruyen a los seres humanos. Hay personas que quieren vivir sin prohibiciones o sin leyes, ni humanas ni divinas, que los rijan. O sea, quieren vivir la ley de la selva, sin que nadie les diga nada. Afirman que quieren ser libres y no esclavos de reglas o de mandatos humanos o divinos, que los dejen disfrutar su vida. Al fin y al cabo, mi cuerpo es mío, mi mente es mía, y yo soy libre de hacer con lo mío lo que me dé mi santa y regalada gana. Pues está equivocado. Hay leyes humanas y divinas como leyes naturales que por inercia hay que respetar. Pero estas personas no saben que los que desobedecen a Dios y a sus leyes son esclavos del pecado. Y al respecto Jesús dice: todo aquel que hace pecado, esclavo es del pecado. Pero la soberbia y la arrogancia no los deja ver su camino de pecado o su vida pecaminosa. Es decir que el que no quiere obedecer la palabra de Dios, los mandamientos de Dios, se vuelve esclavo de su propia carne, se vuelve esclavo de sus propias pasiones, se vuelve esclavo de sus propios vicios.
y por arrogancia y soberbia rechaza toda ley natural, toda ley humana y toda ley divina que le dice que lo que está haciendo es pecado, que su vida está en ruina, y se inventan todo tipo de excusas para arruinar su vida. Quien es verdaderamente libre es aquel que ha decidido dejar el pecado del orgullo, el pecado de la soberbia. Y esto significa someterse a la palabra de Dios con humildad. Dios aborrece el orgullo de los hombres. Los insensatos no estarán delante de sus ojos, dice la Biblia. La Biblia dice, tú, Padre, aborreces a los que hacen iniquidad. Usted lo puede leer en el Salmo capítulo 5, versículo 5. Quien es verdaderamente libre es aquel que ha decidido dejar el pecado de orgullo, y esto significa someterse a los mandamientos de Dios con humildad. Con humildad. Usted lee Salmo 5:5. Dice, los insensatos no estarán delante de tus ojos. Todos los que hacen iniquidad no estarán delante de ti, porque tú aborreces a todos los que hacen iniquidad. Aquellos que hacen iniquidad son los mismos hombres orgullosos que dicen, déjenme vivir mi vida, yo soy libre, y rechazan a Dios en su orgullo, porque dice el necio en su corazón, no hay Dios, pero no tienen discernimiento todos los que hacen iniquidad. El orgullo es una actitud del corazón, y la Biblia nos dice que el malo, por su altivez de su rostro, no busca de Dios, no busca a Dios, no se somete, si no le gusta someterse a las leyes naturales, que son la naturaleza misma, le exigen su propio cuerpo, en su propia humanidad, le dice lo que está haciendo es malo, que es pecado, porque es contra su propia naturaleza, y por su soberbia y arrogancia rechaza las mismas leyes naturales. Tampoco se somete a las leyes humanas. Imagine usted cómo podrá someterse a las leyes divinas. ¿Por qué? Porque el orgullo es una actitud del corazón. La Biblia dice, el malo por la altivez de su rostro no busca a Dios. Eso lo dice el Salmo 10, capítulo 10, versículo 4. El orgullo y la soberbia son un tapón que no permite, son un tapón en los oídos que no permite oír la voz de Dios. El orgullo y la soberbia son un tapón en los oídos, tanto humanos como espirituales, para no escuchar la voz de Dios, que no permite oír la voz de Dios. Mire lo que dice Proverbios 16. Abominación es a Jehová todo altivo de corazón, ciertamente no quedará impune, dice la Biblia. El asunto, amados míos, el asunto no es cómo impresiona a una persona de hablar suave o gracioso, sino más bien la condición humilde de su corazón para con Dios. ¿Por qué? Porque el orgulloso busca su propio honor, busca su propia gloria, jamás busca la gloria de Dios. Y el orgullo y la soberbia son un mal terrible. Y la persona que está dominada por el orgullo y la soberbia jamás podrá conocer el temor a Dios. Y el temor a Dios es aborrecer el mal. La Escritura también nos dice, antes de que una persona sea quebrantada, primero usted lo ve soberbio. Y antes de que una persona esté caída prácticamente en la desgracia, usted le ve una altivez de espíritu. ¿Dónde dice eso, pastor? Dice usted, en Proverbios 16, 18, usted lo lee. Dios no le habla al orgulloso que se cree más listo que él. ¿Por qué? Porque el orgulloso prefiere hacer sus propios planes. Y el temor de Dios se muestra al aborrecer la soberbia y la arrogancia. Si no hay temor de Dios, jamás podremos conocer la sabiduría, porque el principio de la sabiduría es el temor a Dios. Número 2. La segunda acción mala que nos muestra el texto es el mal camino. Es a decir que el temor a Dios se manifiesta al aborrecer el mal camino. Mire, voy a leerle el versículo una vez más para que usted lo vea. Es Proverbios 8:13. Proverbios 8:13. Dice la palabra de Dios, el temor de Jehová es aborrecer el mal.
la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. La soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice Dios. Y es a decir que la segunda acción, que es mala y que daña el temor a Dios, es el mal camino. Por eso, en segundo lugar, la segunda acción mala que existe es el mal camino. Entonces el temor a Dios se manifiesta. Usted dice, yo tengo temor de Dios. ¿De verdad? Bueno, demuéstrelo. ¿Cómo? Primero, aborreciendo la arrogancia y la altivez. Segundo, aborreciendo el mal camino. Miremos lo que nos dice Proverbios 14:2. Dice así: el que camina en su rectitud teme a Dios, mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. Pongan atención. Pongan atención. El que camina en su rectitud, ese teme a Dios. Mas el de caminos pervertidos lo menosprecia. O sea, todo cristiano, toda persona que se hace llamar cristiano, debe saber que el mal camino debe ser aborrecido por su naturaleza repugnante. Todo mal camino proviene de una naturaleza repugnante. El que lleva a los justos por mal camino caerá en su propia trampa. Pero a la gente honesta le sucederán cosas buenas, dice la Biblia. Quien hace pecar al hombre honrado, ese quedará atrapado en sus propias trampas. Cuando esas personas malas, esas personas que tienen doble intención en su corazón, hacen pecar a los hombres honrados, a las personas honradas, quedarán atrapadas tarde o temprano en sus propias trampas. ¿Por qué? Porque los que hacen el bien recibirán como premio el bien, pero los que hacen el mal recibirán el mal que han hecho. Entonces todo cristiano debe saber que el mal camino debe ser aborrecido por su naturaleza repugnante. El mal camino debe ser aborrecido no solamente porque proviene de una naturaleza repugnante, sino que debe ser aborrecido porque es contrario al camino de Dios. Y en el camino de Dios solo caminan los que tienen temor de Dios. Aquí la gracia y el pecado están con sus verdaderos colores para poder escoger. ¿Cómo así? Escuchen. Mire, en el versículo están plasmadas la gracia y el pecado, pero en sus verdaderos colores, para que lo podamos ver realmente tal como es, para que nosotros podamos escoger. Dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa, yo las aborrezco, dice Dios. Es a decir, que quienes desprecian los preceptos y las promesas de Dios, desprecian a Dios. Desprecian todo su poder, desprecian toda su misericordia, desprecian toda su benevolencia, desprecian su gracia. Aleluya. Desprecian su fidelidad. El camino de Dios es perfecto y el camino del hombre es sabio, pero en su propia opinión. Por esa razón, hermanos míos, el temor a Dios, si nosotros decimos que tenemos temor de Dios, debemos aborrecer el mal camino, porque proviene de una naturaleza repugnante, pero también porque es contrario al camino de Dios. Y no solamente hay que aborrecerlo porque proviene de una naturaleza repugnante o porque es contrario al camino de Dios, sino que el mal camino, hermanos míos, es caminar contra la voluntad de Dios, contra la voluntad divina. El que anda en mal camino sencillamente anda caminando en contra de la voluntad de Dios. La conformidad con la voluntad de Dios debe ser una virtud de todo creyente. Nuestros hechos tienen que hablar. Nuestros hechos tienen que hablar de lo creíble que son nuestras palabras. O sea, solo puede rechazar el mal camino la persona que hace un buen uso de su libre albedrío. Los caminos perversos están frente a ustedes, frente a mí. Pero el libre albedrío que usted y yo tenemos nos da derecho a escoger. Nadie puede obligarlo. Nadie puede obligarme. Yo tomo la determinación. Yo tomo la determinación. Y la determinación de aborrecer el mal camino solamente la toman aquellos que en su corazón temen a Dios. Por esa razón, todo hombre tiene libre albedrío de escoger hacer la voluntad de Dios en cada situación que se le presenta. Cuando el hombre rechaza el mal camino, ¿sabe qué es lo que está haciendo?
no está despreciando a los amigos, no está despreciando a la amiga, no está despreciando a la mujer o al hombre, no es que esté despreciando un rato de placer. Lo que está haciendo es reconociendo que solamente Dios puede proporcionarle la felicidad plena que anhela para sí mismo y para su familia. Así de sencillo. No es que está quedando mal con su amigo, con su amiga, con el compadre o la comadre. No. Sencillamente, cuando un hombre rechaza el mal camino, está reconociendo que solamente Dios puede proporcionarle la felicidad plena que anhela para sí mismo y para su familia. Es decir que rechazar el mal camino es reconocer que solamente Dios puede conducir las almas al destino eterno, al mejor destino. Temor a Dios es aborrecer la soberbia, aborrecer la altivez y aborrecer el mal camino. ¿Usted dice que teme a Dios? Yo digo que temo a Dios. Mostrémoslo. Que nuestras acciones avalen nuestras palabras. Número 3. La tercera acción que nos muestra el texto, y se lo voy a volver a leer nuevamente, dice así: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco, dice la Biblia. Es decir que la tercera acción mala que nos muestra el texto base que estamos usando para nuestro mensaje de hoy, es la boca perversa. O sea, si yo tengo temor de Dios, tengo que aborrecer la perversidad de mi boca. ¿Por qué? Porque Dios aborrece la boca perversa. El temor a Dios se manifiesta al aborrecer la perversidad de nuestros labios. Mire lo que nos ordena Proverbios 4:24. Aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de tus labios, dice la Biblia. Eso dice la palabra de Dios. ¿Por qué lo dice? Porque una boca perversa es conocida por la ligereza al hablar cosas que no debe hablar. Hay ocasiones en las que el Señor, escuche esto, hay ocasiones en las que el Señor no puede hablarnos a nosotros con más claridad. Ya no hay más claridad que la que nos está enseñando ahorita. Ya no hay. ¿Dónde hay mejor claridad que la que nos enseñó ahorita? Vea, aparta de ti la perversidad de tu boca y aleja de ti la iniquidad de labios. O sea, ¿qué más claridad queremos? En este brevísimo versículo tenemos dos mandatos expresos, tal y como nos indican los imperativos. Aparta y aleja de ti. Aparta y aleja de ti. ¿Qué es lo que debemos apartar y alejar? Cuando la Biblia habla de la perversidad de boca, está hablando de esa suma de palabras malas que hablamos por nuestra boca. Cuando la Biblia habla de apartarnos y alejarnos de la iniquidad de labios, está hablando de esas palabras injustas o dañinas o injuriosas que pronunciamos. ¿Por qué? Porque una boca perversa es engañosa, es inclinada a lo malo. Mire lo que dice el Salmo 34, 12 y 13. Dice así: ¿quién es el hombre que desea vida y que desea muchos días para ver el bien? Guarda tu lengua del mal y tus labios dejen de hablar engaño. O sea que la orden de Dios es: si quieren gozar de la vida y vivir una vida feliz, dejen de hablar mal de otros y dejen de andar diciendo mentiras. Otra versión dice: ¿quieres vivir mucho tiempo? ¿Quieres gozar de la vida? Pues refrena tu lengua de hablar mal y nunca digas mentiras con tus labios. Y todo eso se logra. No, es que es imposible. Todo eso se logra. ¿Cómo se logra? Con el temor a Dios en nuestro corazón. ¿Por qué? Porque el temor a Dios es aborrecer el mal. No es que seamos perfectos, no. Vamos a ser perfectos hasta que ya estemos con el Señor. Pero se nota el temor a Dios en los seres humanos. ¿Por qué? Porque las acciones son las que pesan nuestras palabras. Nuestras acciones son las que pesan nuestras palabras. Concluyamos. ¿Qué podemos decir como conclusión de este mensaje tan bello? Acuérdese, el temor a Dios es aborrecer el mal. ¿Qué podemos decir como conclusión? Mire, Dios aborrece el orgullo y la arrogancia.
los malos caminos y la conversación pervertida. Esto hace que los hombres no quieran oír sus instrucciones santas. Hace que los hombres no quieran oír sus instrucciones vivificantes. Esto hace que los hombres se alejen de la humildad. Mientras más respetemos a Dios, mientras más tengamos temor de Dios, más odiaremos el mal. Mientras más respetemos a Dios, mientras más tengamos temor de Dios, más aborreceremos el mal. Debemos entender entonces que el amor a Dios y el amor al pecado sencillamente no pueden coexistir. No pueden cohabitar. Es imposible. Es imposible. La luz con las tinieblas no pueden cohabitar. Donde hay tinieblas y usted lleva una luz, las tinieblas retroceden y desaparecen, porque la luz brilla. Albergar pecados secretos significa que toleramos el mal dentro de nosotros. Cuando albergamos dentro de nosotros pecados secretos, eso significa estar acumulando o albergando el mal dentro de nosotros. Rompamos entonces definitivamente con el pecado y comprometámonos por entero en nuestra vida en el temor a Dios. Que nos quede incrustado en nuestro corazón hoy. Que quede incrustado en nuestro corazón. Que el temor de Dios es aborrecer el mal. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude. Estamos para grandes cosas. Oremos. Amante Dios y Padre que estás en gloria. Gracias. Gracias por el privilegio maravilloso que tenemos de poder estudiar tu santa palabra, de poder escuchar tu voz a través de la palabra, Señor. En el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor eterno. Guarda nuestra lengua, guarda nuestro corazón, guarda nuestra mente, guarda nuestro espíritu, guarda nuestro cuerpo, Señor, en santa y piadosa manera de vivir. Queremos, mi Dios eterno, en el nombre de Jesucristo, tu Hijo amado, Señor, quien murió por nosotros en la cruz, aborrecer todo el mal que nos agobia, aborrecer todo el mal que nos acecha, aborrecer, Padre Santo, todo el mal, mi Dios eterno, que muchas veces viene sobre nosotros, Padre, pero el temor a Dios es más fuerte que cualquier acción de maldad, Señor, que quiera corromper nuestras almas. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, Señor mío, Dios mío, nos depositamos en tu mano, mi Dios, porque la palabra dice que el que esté en tu mano nadie lo arrebatará. Ahí deposito mi vida, ahí deposito la vida de mi esposa, ahí deposito la vida de mis hijas, ahí deposito la vida de toda mi familia, Padre. Ahí deposito la vida de cada uno de ellos, ahí deposito la vida de cada uno de sus familiares, mi Dios eterno, tanto los que están en Honduras como fuera de Honduras, Padre, en tu mano poderosa, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Llénanos de sabiduría, llénanos de inteligencia, pero por sobre todas las cosas, Padre, que haya temor de Dios en nuestros corazones, para que tu gracia, tu favor y tu misericordia nos arropen cada día en nuestra vida. En el nombre poderoso de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, te lo pedimos todo. Gracias, mi Dios eterno. Amén y amén. Gloria al nombre de Jesús. Pongámonos a cuentas con Dios. Rindámonos al Señor. Rindámonos. ¿Habló la palabra con usted? ¿Siente usted que necesita reconciliarse con Dios? Hágalo. Hágalo, hágalo, hágalo. Vuelva al camino de Dios como el hijo pródigo que vino pidiéndole perdón al papá. Le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. No merezco ser tu hijo. Perdóname. Lo mismo haga usted. Levántese, levántese, levántese. Retorne al camino bueno, al temor de Dios. ¿Cómo lo hago, pastor? Yo quiero hacerlo. Y usted, hágalo ahí, en este instante. Dígale: Padre eterno, he escuchado tu voz a través de tu santa palabra. Y me arrepiento de todos los pecados que he cometido, de todas las malas actitudes de mi vida. Perdóname, límpiame con la sangre del Cordero. Me reconcilio contigo, Padre, por Cristo Jesús, tu Hijo amado, que murió en la cruz
para darme salvación y vida eterna. Señor Jesucristo, te recibo en mi corazón. Vive para siempre en mi vida y ayúdame a permanecer firme en santidad, fidelidad y obediencia. Te lo pido para la gloria de tu santo nombre. Amén y amén. Qué maravilloso es estudiar la palabra de Dios. Cuando estudiamos la palabra de Dios, cuando la estudiamos, nuestra vida va teniendo un cambio. ¿Por qué? Porque vamos dándonos cuenta del verdadero camino, del temor de Jehová. Dios bendiga su vida, Dios bendiga su familia, Dios bendiga su hogar, Dios bendiga el fruto de sus manos. Que la gracia y el favor, la misericordia de Dios arropen nuestras vidas cada día. ¿Sabe una cosa? Si Dios lo permite, si es su santa y bendita voluntad, nos veremos pronto para seguir disfrutando de la buena palabra de Dios. Dios le bendiga, Dios le guarde.